una hora y de ahí nos retiramos, ¿verdad? Entonces, yo siempre les voy a estar dando información. Y también quería aprovechar el espacio para pedirles disculpas, por un lado, y por otro, para que también aprovechen el tiempo y puedan estudiar, ya que mañana pues yo tengo un compromiso y no voy a poder dar clases, entonces les voy a dar permiso para mañana, ¿verdad? Que hagan todo lo que quieran hacer. Y también si quieren aprovechar la hora para estudiar, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, les pido disculpas ahí, ya no logré quien me cubriera para poderles dar la clase, entonces les pido disculpas ahí que no voy a poder estar mañana, pero el viernes retomamos el tema, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar con el contenido y vamos a darle aquí. Licenciado, disculpe. Sí, sí, Fernando. Disculpe, el link de Classroom lo tendrá, disculpe, es que yo hasta hoy me pude incorporar. Ahorita lo voy a colocar acá en el chat del grupo. Gracias. Y una duda, los exámenes del día sábado, ¿en qué horario serían? Disculpe. Para ustedes que son el primer horario sería a las 3 de la tarde, de 3 a 4. De 3 a 4. Ajá, de 3 a 4, porque son 2 horas de clases, que quiere decir que de 2 a 4 y de 4 a 6 el segundo horario. Pero voy a confirmar con los del segundo horario para tal vez de repente lo podemos hacer en una sola hora todos, ¿verdad? Entonces yo ya les diría la hora, pero por el momento a las 3 me tocaría con ustedes. Excelente. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe que Dígame. acabo de ingresar. Escuché 2 horarios, entonces me perdí. Escuché que estaba hablando de 7 a 8, pero no sé de qué estaba hablando. Y ahorita que el compañero preguntó sobre la prueba corta, que si no estoy mal entendí que va a ser de 3 a 4 el sábado. Así es, va. Sí, bienvenidos a los que se están uniendo al curso. Ahorita ahí en el chat les coloqué el código de Classroom para que se agreguen. Ahí en Classroom tengo un archivo de una ficha de datos que ustedes tienen que llenar y también está el espacio para que suban la ficha en PDF, ¿verdad? Que eso es para tener sus datos y porque necesito hacer la base de datos de los correos, entonces para corroborar necesito que me llenen esa ficha. Y lo que mencionaba, habíamos hablado ayer que yo iba a agarrar la mecánica de lo que veamos en la semana, lo vamos a examinar el sábado. Y ustedes, como son el primer horario, son los que se examinan a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, si alguno no puede, me lo dice, pero yo de preferencia, por eso, porque la idea de hacer el examen es a las 2 de la tarde en punto, pero yo sé que algunos trabajan todavía a mediodía, en lo que llegan a su casa o buscan un lugar donde poder hacerse su examen, lo voy a dejar para las 3 en punto, ¿verdad? Pero tratemos de estar en su horario para que no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, y el primer parcial, según el programa de escuela de vacaciones, es el miércoles 10, que yo les voy a compartir el material para esa prueba del miércoles 10, se las voy a pasar después del examen del día sábado, para que no se confundan con los materiales, ¿verdad? Únicamente lo que les voy a compartir en unos minutos es el que van a estudiar para el día sábado. Gracias, licenciado. Igual cualquier duda lo vemos antes de terminar la clase. Licenciado, disculpe, este sábado ya tendríamos la primera prueba, ¿verdad? Exacto, sobre la primera unidad, lo que estamos viendo ahorita. Gracias. Lick, disculpe, en caso de que no pudiéramos en el primer horario del sábado, ¿podríamos hacer el examen o la prueba en el segundo horario? Es que lo que me afecta es de que como son exámenes diferentes, entonces tendría yo que compartir en el chat el link para los del primer horario y el link para los del segundo horario. Entonces, por eso de preferencia me gustaría que se examinaran en la hora que les corresponde.
Pero, como le digo, déjeme ver porque como ya estoy haciendo la prueba, entonces estoy viendo unas opciones. Si me da la opción de hacerlo así, de que seleccione su salón y al seleccionar usted su horario, automáticamente le va a tirar la prueba que corresponde al primer horario, ¿verdad? Entonces, si lo logro hacer, los examinaría todos en una sola hora. Ustedes incluso el viernes les preguntaría si me dicen que a las 5 en punto ya todos pueden, a esa hora les subo el examen a todos y ya solo seleccionarían, digamos, su horario y automáticamente les tira el examen que corresponde a su horario, ¿verdad? Si se confunden de horario, ahí sí yo ya no puedo hacer nada porque cuando yo descargue información, lo que no quiero es que me salgan descuadrados porque yo ya tengo un listado de un horario y me aparece uno de más, me causa mi problema porque se entiende pues que tengo que trasladar la información para al otro salón, ¿verdad? Entonces, para evitarme eso, estoy viendo si lo hago así con selección de horario y si no, en su mismo horario. Si en caso no llego a poder hacerlo, les soy sincero, lo hacemos en cada uno en su horario. Pero esperemos que todo salga bien. Bueno, denme unos minutitos, ahorita les subo el material de una vez y no se me olvida. Muy bien, ya les subí ahí a Classroom el material de la unidad 1 para que ya la puedan descargar y empezar a estudiar para el examen del día sábado 6 de diciembre. Muy bien, entonces les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, nos habíamos quedado en esta presentación, ¿verdad? Donde estábamos hablando de el desarrollo como proceso de cambio y encontrábamos 3 fases que hablan de lo que es el actual, la transición y el futuro. Y estábamos hablando, ¿verdad?, del estado actual que se refiere de cómo hacemos las cosas el día de hoy, ¿verdad? Y cómo es de que nosotros necesitamos todas las herramientas, toda la tecnología para poder avanzar, ¿verdad? Y cómo poder organizarnos de alguna manera al momento de venir y desarrollar alguna actividad. Entonces decía que es un conjunto de procesos, comportamientos, herramientas, tecnología, estrategias organizacionales y los roles de trabajo que constituyen cómo se realiza el trabajo. Y en la otra habíamos hablado del estado de transición, ¿verdad? De que es la fase que pasamos todos en algún momento de la vida, ¿verdad? Donde nosotros estamos, desarrollando ciertas actividades. Entonces, en ellas vamos a encontrar la emoción y decíamos que la emoción es cuando queremos hacer algo y estamos motivados. Pero luego de eso pasamos a un estado de confusión, ¿verdad? En el momento en que no sabemos si va a salir bien o no. Luego la desesperación cuando ya hicimos los pasos y solo estamos esperando como que la respuesta para ver si es aprobado el proyecto o el proceso que estemos pasando. Ansiedad, pues la mayoría caen en esa ansiedad
de que sale de la confusión, la desesperación, entra esa ansiedad, ¿verdad? De no tener una respuesta, y algunos pues la ansiedad la muestran comiendo demasiado, con sueño, otras reacciones que da el cuerpo, ¿verdad? La ira, pues cuando en algún momento pues esa respuesta no es la que esperábamos, entonces nos molestamos o algo que tal vez no nos damos a entender, nos irrita en ese momento, ¿verdad? Y el miedo es cuando nosotros pues creemos que ya todo está listo, pero tenemos ese temor de que será que sí o no, ¿verdad? Y hablamos de la esperanza, que la esperanza pues ya es el último paso cuando todo ese proyecto, ese proceso se culmina y lo aprueban, pues viene aquella esperanza, ¿verdad? De que todo se podía lograr. Muy bien. Y encontramos ahora lo que es el estado futuro. Y pues nos habla dice que es a donde estamos tratando de llegar. A menudo no está completamente definido y puede cambiar durante la transición. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo con este paso? Cuando nosotros decimos que queremos algo a futuro, y lo voy a poner como ejemplo, ustedes ahorita con el curso, ¿verdad? Ahorita su visión es ganar el curso, llegar a tener su zona de 40 puntos para que así ya el examen final sacar unos 20 de 60 o 21, que es la nota más baja que deberían de tener para poder ganar el curso, ¿verdad? Entonces, eso es a donde ustedes quieren llegar. Su meta ahorita es ganarlo, pero dice que a menudo no está completamente definido y puede cambiar durante la transición, que pueda ser que ahorita ustedes emocionados lograron inscribirse a escuela de vacaciones, el LIC pues está dando bien la clase, le entiendo y todo, pero resulta que en el examen me equivoco, cruzo las respuestas de la emoción que tengo, entonces ahí eso cambia al momento de la transición, ¿verdad? En ese proceso o en ese segundo paso que hay, es donde nosotros definimos hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, vemos el futuro, ¿verdad? Como algo que nosotros queremos alcanzar, pero para eso tenemos que saber qué estamos haciendo hoy, y para llegar a ese futuro va a haber un montón de pasos, transiciones que pueden cambiar ese destino a donde yo quiero llegar, o puede ser que en el momento de la transición me doy cuenta que hacia donde voy a llegar no es el paso correcto y surge otra opción, entonces ya se toma la decisión, ¿verdad? Pero por eso nos menciona que dice que es a donde nosotros queremos llegar. También dice que, pues, cuestiona el proceso del cambio. Una vez que ha comenzado a pensar sobre el cambio, no como un evento singular, sino como un proceso. La pregunta es, ¿cómo gestionar el proceso de cambio? Y cuando vamos a hablar de gestionar ese proceso de cambio, tenemos dos niveles. Y es el nivel individual, que era lo que les platicaba el día de ayer, ¿verdad? De que si nosotros somos personas individuales, somos emprendedores, pues todas las actividades van a girar en torno a nosotros, pero también estamos rodeados de una sociedad. Si yo pongo un emprendimiento y solo yo lo estoy trabajando y es de vender algún producto, ¿qué quiere decir esto? De que yo voy a necesitar de un mercado, voy a necesitar de un grupo social para poder vender ese producto. Y está también el nivel organizacional, que ya es un grupo, ¿verdad? Que ya son varias personas que se forman, que crean una organización, que también van a tener la misma visión de la misma que tengo yo como persona individual, y que voy a necesitar de un pueblo, de un grupo social para que consuma nuestro producto, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿verdad? De cómo vamos a gestionar ese proceso de cambio, cómo lo queremos hacer nosotros. ¿Cuál es la intención que nosotros llevamos al momento de hacer ese cambio? Al momento de venir, de trazarnos ese futuro, ¿verdad? Pero que a la larga tiene un solo propósito, ¿verdad? Y es de ser diferente, de hacer esa evolución y transformación. Por eso me urge que los que no han subido su ficha, por favor la suban, para que así de una vez los agrego al Meet para que entren automáticamente y no me vaya a quedar ahí uno fuera de recibir la clase.
Muy bien. Entonces, dice que en Guatemala el subdesarrollo y la Licenciado, dependencia son realidades, ¿sí? licenciado, disculpe, solo con la ficha, tengo una duda, ¿es necesaria la fotografía? Pues la idea es para conocerlo, ¿verdad? Es para saber, pero es parte del requisito, porque ustedes se daban cuenta que en los formularios que firmaban, algunos sí tenían fotografía y otros no. Yo lo puse por requisito, pero si no la quiere poner, pues por mí no hay ningún problema. Lo único que sí me ponga bien su número de carnet, su correo, para poderlo agregar yo al Meet para que ya usted pueda tener acceso directo. Ok, perfecto, muchas gracias. Va, muy bien. Muy bien, dice que la economía guatemalteca, por ejemplo, muestra una fuerte dependencia de Estados Unidos, evidenciada en el comercio, las remesas y la deuda. Muy bien, entonces, ¿cómo vemos estos aspectos nosotros en nuestro país? Lamentablemente, pues hemos estado enterados de todas las nuevas políticas que ha creado el presidente Trump, ¿verdad? En Estados Unidos, que han venido a afectar no solo a Guatemala, sino que a todo el mundo, porque se entiende que Estados Unidos, su nombre es de varios estados, de varios países que forman eso, ¿verdad? Que son varios lugares que forman los Estados Unidos y tiene varias embajadas, mucha población de todo el mundo que son esos Estados Unidos, ¿verdad? Pero lamentablemente la ideología de este personaje, él pues no quiere a nadie que sea indocumentado o que venga de otro país. Prácticamente da a entender que él únicamente quiere los que son realmente estadounidenses, ¿verdad? Pero como yo les mencionaba al grupo anterior en el semestre normal, de que también menciona de que él es hijo de indocumentados, pero él ahorita las leyes no le afectan. ¿Por qué? Porque él está inmune, ¿verdad? Porque él prácticamente es el presidente. Pero ¿qué va a pasar si él deja esa ley autorizada y todo eso? El día de mañana, cuando él ya no sea el presidente y ya sea un ciudadano normal, la ley le va a aplicar a él también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es hijo de indocumentados. Entonces, lo que les quiero decir con esto, ¿verdad? De cómo es que este personaje afecta a la economía de todo el mundo, porque prohibiendo, deportando a la gente, ¿qué sucede? La gente ya no logra mandar esas remesas, esa economía que entraba al país a través de fondos que mandan a la familia para que ellos pues puedan venir y consumir toda esa canasta básica que se necesita, está disminuyendo, está afectando nuestra economía, ¿verdad? Entonces es un problema que se tiene a través del comercio, ¿verdad? Y la deuda externa, que son las otras dos formas de cómo la economía del país está tan mala, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues todos sabemos y es un secreto a voces, ¿verdad? De que los funcionarios pues hacen un trabajo y también miran cuánto se llevan debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace con esto? Endeudar más a nuestro país, tener más convenios con otros países que nos tienen que prestar dinero para poder salir adelante, para cubrir todas esas necesidades que surgen en algún momento en el país, cuando realmente si se llevara una administración correcta, pues directamente la economía del país sería diferente, los habitantes estaríamos en condiciones totalmente distintas, ¿verdad? Y como lo menciona en uno de sus meetings el presidente Bukele, ¿verdad? Que dice que el dinero alcanza cuando la gente no se lo roba. Y la verdad que tiene lógica, no es así como que solo una frase inventada por él. Tiene lógica esa frase, ¿verdad? De que mientras no se pierda nada, mientras nadie se robe nada, pues todo tiene abundancia, ¿verdad? Entonces, vemos en este caso en Guatemala, ¿verdad? Que lamentablemente las élites controlan todo. Les ponía el ejemplo de ayer, de ahorita que viene el aumento del salario mínimo, ok, perfecto, aumentan el salario mínimo, pero ¿qué va a pasar? Aumentan los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Porque como ya ellos creen que porque 200 quetzales aumentaron, ya hay más dinero para poder comprar y lamentablemente, pues, no nos queda de otra, ¿verdad? Que tenemos que consumir. Entonces, aumentan el salario mínimo y también aumenta el costo de la canasta básica. Menciona que esta dependencia económica a su vez constituye a la perpetuación del subdesarrollo, caracterizado por la desigualdad social, la falta de acceso a servicios básicos y bajos niveles de desarrollo humano. Lo que les mencionaba, ¿verdad? La falta de dinero, la falta de la disponibilidad económica en nuestro país,
no permite que nosotros podamos ser un país desarrollado. ¿Debido a qué? Por la famosa desigualdad social, ¿verdad? Que los que tienen son los que quieren más, son los que quieren controlar la situación y de tener oprimidos a los demás. Se dice que ya no estamos en esclavitud, que ya no estamos en el proceso de servidumbre del feudalismo, pero yo creo que seguimos, tal vez no esclavos porque nos castiguen por algún error, que nos latiguen, tal vez ya no, pero seguimos como en ese proceso de servidumbre, ¿verdad? De tener que trabajar por un salario. El capitalismo pues surge, dijimos al principio, y ustedes lo vieron en clases normales, que surge cuando se da la industria, cuando surge el salario, pero seguimos en las mismas condiciones del feudalismo, ¿verdad? De tener que trabajar por servicios y ahí vemos la desigualdad. Y les vuelvo a repetir, ¿verdad? Que las grandes élites son las que controlan toda la situación económica del país. La falta de los accesos a servicios básicos. ¿Cuáles son estos servicios básicos? Primero tenemos la salud. ¿Qué pasa? ¿Y cómo controlan las grandes élites o los empresarios privados estos servicios? Si yo tengo enfermo mi familiar y lo tengo que llevar de emergencia al Roosevelt y lo primero que me dicen que no le pueden dar ingreso porque no hay camillas, no hay médicos, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono ante esa situación? Pues venir, sacar a mi familiar de ahí y ¿a dónde? A llevármelo a un hospital privado. Entonces, ¿qué sucede acá? Que a la larga hay complejidad y podría decir yo que también como que están de acuerdo a afectar, que obligan al ministro de Salud a que no haya suficiente atención en los hospitales, a que no haya medicamentos. ¿Para qué? Para obligar a la población a buscar al sector privado. ¿Y qué sucede con ellos? A enriquecerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hospitalización es carísima, operaciones carísimas, cuando sabemos que en los servicios públicos, como son los hospitales, todo eso es gratis, ¿verdad? Pero obligan a la población a tener que buscar ese servicio en lo privado. Entonces, a mí no me quita de que esto pues es un complot, ¿verdad? Entre ellos, donde ellos pues vienen y se encargan de esa situación, ¿verdad? De controlar a la población y obligarlos a que busquen pues esos servicios privados, ¿verdad? Y también pues aquí dice bajos niveles de desarrollo humano. Podríamos hablar acá que un desarrollo humano que podemos tener nosotros es la educación, es el acceso al conocimiento, acceso a educarnos, acceso a aprender de la nueva tecnología, ¿verdad? Entonces, eso también no nos permite a nosotros como seres humanos podernos desarrollar. Diferencias, dice, entre el desarrollo y cambio. El desarrollo es dialéctico, el cambio es mecánico. Decíamos el día de ayer en una presentación anterior, cuando se dice dialéctico es todo lo que se está dando por dentro y que el cambio mecánico era el externo, es lo que se ve, ¿verdad? Y cuando habla del desarrollo interno, aquí estamos hablando que es diferente al desarrollo externo. Entonces, cuando hablamos de dialéctico es algo interno, cuando hablamos de mecánico se refiere a lo que es lo externo. El desarrollo dice que son cambios evolutivos y cambios revolucionarios. Y decíamos, ¿verdad? El día de ayer que el desarrollo va en constante evolución, que no se detiene. Quizás se detenga por alguna situación, pero se resuelve y sigue adelante. No viene ese cambio y decir, bueno, como les decía, el ejemplo, ya me aburrí de tener la edad que tengo, voy a regresar a tener 15 años para no hacer nada y que mis papás me mantengan. Ya no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, son cambios revolucionarios, evolutivos, que van a ir en constante desarrollo sin poder retroceder. La otra opción dice que es la forma del desarrollo continuo que se manifiesta en el movimiento de tipo evolutivo. Muy bien, entonces esto nos está diciendo, ¿verdad? De que siempre va a ser en movimiento evolutivo, hacia adelante. Dice que es desarrollo continuo, ¿verdad? Entonces, aunque se detenga para poder estabilizar algunas bases, pero luego de eso vuelve, continúa en ese proceso hacia adelante.
Menciona en su tercer punto que los cambios evolutivos y revolucionarios dicen que son discontinuos, no acumulativos, repentinos y radicales. Muy bien, entonces aquí podemos decir de que no vamos a ir acumulando todos esos cambios que se hacen. Discontinuos porque puede ser, como les decía, en el momento que queremos nosotros ir al futuro, qué es lo que quiero ser yo en el futuro, pero antes de llegar a ese futuro surge algo bueno, algo nuevo en la transición, que me veo en la necesidad de pasar primero por esa etapa para poder llegar hacia donde yo quiero. Aquí podría poner el ejemplo de la mayoría de personas y amigos que yo conocí y con quienes empecé la universidad. Todos íbamos con el deseo de venir y estudiar, no perder ningún año para graduarnos rápido, pero resulta que en la trayectoria se enamoraron, se casaron, tuvieron que atender a la familia y algunos pues tuvieron la oportunidad de volver a retomar ese futuro a donde querían llegar y regresaron a estudiar. Otros que por trabajos se vieron en la necesidad de tenerse que retirar por motivos de que el horario, y ustedes pues son testigos de eso, ¿verdad? De que a veces por el horario nos vemos en la necesidad de dejar de estudiar. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿verdad? Que pueden ser discontinuos, pero que a la larga siempre van a tener un solo objetivo. Recordando entonces, dice que el desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso y desenvolvimiento o evolución de algo. Designa la acción y efecto de desarrollo a desarrollarse. Muy bien, entonces, en resumen, ¿verdad? El desarrollo siempre va a ser crecimiento, va a ser aumento, ¿verdad? No dice de que es disminución, sino que simplemente va a ir en constante desarrollo. Muy bien, vamos a encontrar entonces ahora unas características del desarrollo y dice que la palabra de desarrollo tiene numerosas aplicaciones. Sin embargo, se puede decir que sus características generales son las siguientes. El desarrollo es permanente, en forma constante e interrumpida. El desarrollo es un proceso irreversible, es un movimiento de avance, se da hacia adelante. Tiene carácter histórico. El desarrollo es un proceso regido por leyes. Existe la causalidad. Entonces, si se dan cuenta lo que veníamos hablando en presentaciones anteriores, que estas características siempre están indicando de que el desarrollo va en constante avance y va hacia adelante. Y dice aquí que es permanente, ¿verdad? Que vamos en evolución. Si hablamos de los seres humanos, aunque ya hayamos llegado a nuestra mayoría de edad, mientras éramos niños, pues los papás a veces dicen, el niño ya no creció, pero es que normalmente uno se estira, dicen así los términos, ¿verdad? Que uno se estira entre los 9 a los 12 años o de los 10 años a los 15 años, se dan el estirón los niños, ¿verdad? Entonces, puede hacer que se estanque, pero llega un momento, ¿verdad? Que siempre va a ser el desarrollo hacia adelante. Es constante y no va a ser interrumpido. Y a pesar de ahora que ya llegamos a la mayoría de edad, seguimos en constante evolución. Internamente nosotros seguimos teniendo esos cambios. Menciona también que es un proceso irreversible, como les mencionaba, ya no podemos regresarlo, a excepción, ¿verdad?, de que si armé algún aparato y me sobraron piezas, puedo venir, desarmarlo otra vez y colocar las piezas que me quedaron sueltas. O en el caso de alguna fórmula donde se está inventando algún antídoto o una nueva medicina, algo no funcionó con esta fórmula porque se les olvidó echar algún medicamento, ellos sí pueden venir en ese proceso a regresar para corregirlo, pero no se detienen, siguen en constante movimiento y avance. Menciona otra característica que tiene carácter histórico y es muy, muy lógico esto, ¿verdad? De cómo ha venido evolucionando la sociedad. Hablábamos de los modos de producción, ¿verdad? De que venimos del esclavismo, del feudalismo, pasamos al capitalismo y supuestamente ahora estamos en un periodo contemporáneo donde se entiende, ¿verdad?, de que está la democracia y otros procesos políticos que le ponen, ¿verdad? Pero sí tiene su historia. Podemos ver cómo ha ido desarrollando
cómo se desarrollaron las cosas en aquel tiempo, cómo era la forma de recoger los alimentos, cómo se llega al día de hoy ya con maquinarias sofisticadas donde ya se reduce la mano de obra, ¿verdad? Entonces siempre va a tener el desarrollo un proceso histórico. Dice que es un proceso regido por leyes y también lo mencionamos, ¿verdad? Que todo proceso siempre va a tener normas, reglas, políticas y no se diga sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, en estas leyes nosotros las hemos visto, hablábamos de la ley de la negación, de los cambios cualitativos a los cuantitativos, de la contradicción. Son leyes que ustedes pues ya tienen conocimiento y que aplican en lo que es el desarrollo. Muy bien, vamos a ver entonces algunos tipos de desarrollo y entre ellos encontramos lo que es el desarrollo biológico. Y en este desarrollo nosotros podemos ver que dice que en biología, el desarrollo se refiere a la evolución progresiva de las diferentes etapas vitales de un organismo, sea que se trate de un organismo unicelular o pluricelular como animales y plantas. Es, por lo tanto, un concepto de aplicación universal a todo el ser vivo. Como ustedes pueden ver las imágenes, les puse los seres humanos, ¿verdad? Y tenemos ahí desde un bebé que está gateando hasta un niño, ¿verdad? No puse más adelante por el espacio, pero podemos ver, ¿verdad? De que hay un desarrollo biológico ahí que nadie lo puede detener. Ni los papás pueden venir y decir, como yo le digo a mi sobrinita, que ya no crezca, que se quede así chiquitilla, le digo yo, pero ella me dice que no puede, ¿verdad? Entonces, vamos a esto, ¿verdad? De que es un desarrollo que nosotros no podemos detener. Igual las plantas, quizás en las plantas sí venimos, cortamos el tallo de la plantita cuando están naciendo y le quitamos la vida, pero mientras el hombre no se meta en la naturaleza, podemos ver todo ese proceso, ¿verdad? Desde el momento que germina la semilla, esta saca su tallo y crece el árbol. También es un procedimiento, como les digo, mientras el hombre no meta sus manos, la naturaleza lleva su mismo proceso biológico sin detenerlo. Y vemos a la par el proceso de una oruga, ¿verdad? Donde vemos la larva, el gusanito, pues se mete en un capullo y luego de eso surge una mariposa. Entonces, como les digo, mientras el hombre no corte el proceso de estos tres aspectos, se dan en su forma biológica, ¿verdad? En su proceso normal. Nada lo puede alterar, ¿verdad? Encontramos también lo que es el desarrollo económico. Como desarrollo económico se designa el crecimiento continuo y sostenido de la capacidad de un país o región para generar riqueza, así como para mantener e incrementar su capital financiero. Todo lo que se traduce en la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos óptimos niveles de prosperidad y bienestar. Las imágenes que ustedes pueden ver, ¿verdad? De un lugar donde hay un bosque, pues ya hay una ciudad, es un crecimiento, ¿verdad? Es un desarrollo que hay. Luego vemos ahí unas plantas de dinero, que si realmente el dinero se diera de esa forma, les apuesto que todos arrancaríamos las matas y nos quedaríamos de todos modos sin dinero, ¿verdad? Por la ambición que tenemos, en lugar de venir y pues solo cortar una parte para que siga retoñando, ¿verdad? Entonces, el dinero, como lo podemos ver, no se da así sembrado, ¿verdad? Se tiene que luchar para poder obtener un buen bienestar. Y en la otra imagen, pues podemos ver cómo se ven los niveles de economía, ¿verdad? De que estamos, a veces pues están altos, están bajos, otras veces se mantienen si hablamos de los precios, ¿verdad? O la canasta básica, donde vemos nosotros todo lo que es la economía directamente. El desarrollo social. El desarrollo social, como nos dice que designamos aquel enfocado en la evolución y mejoramiento de las condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones que constituyen el tejido de la sociedad de una nación. Muy bien, entonces como podemos ver ahí, ¿verdad? Tenemos ahí unas imágenes donde nos muestran, ¿verdad? De que se puede trabajar en sociedad, que sí, unidos todos en un solo conjunto, vamos a lograr nosotros tener esa meta, ¿verdad? Ahí vemos en la imagen donde hay un grupo creando ideas, ¿verdad? Y casi normalmente siempre
En las caricaturas vemos que cuando se enciende el foquito es una idea, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como un grupo social pues se une ahí sí que tejer esa nación, ¿verdad? De cómo poder venir y sacarla adelante. Ambas imágenes pues muestran eso, ¿verdad? Donde está el desarrollo social. No es solo de una persona. Ahí no vemos a una sola persona pensando, sino que dijimos que desarrollo social es un grupo que va a estar enfocado a un solo objetivo. Como tal, incluye aspectos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el empleo y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad. En este sentido, el desarrollo social es el siguiente paso al desarrollo económico y humano, pues su fin último es el bienestar social. Muy bien, entonces también vamos a ver en este tipo de desarrollo social que va a incluir lo que es la salud. Ese es el interés de los grupos sociales. Yo como persona individual me puedo interesar en la salud, pero yo como solo una persona no puedo cubrir todas esas necesidades. Entonces, para eso existen los comités, para eso existen los ministerios, ¿verdad? Que están dedicados a diferentes actividades en el país para subsanar todas esas necesidades que se tienen, ¿verdad? Entonces, vemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Vivienda, el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Que se encarga de la seguridad, el empleo, que es el Ministerio de Trabajo, y algunas dimensiones, ¿verdad? De la pobreza y todo lo que ha surgido, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros acá la necesidad como parte social. Todos necesitamos esos aspectos para poder tener un buen desarrollo en nuestra sociedad. Vamos a hablar del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Dice que es un componente del desarrollo sostenible que demanda de las sociedades que persigan una senda de crecimiento económico que genere un incremento en el ingreso real y no políticas cortoplacistas empobrecedoras lo hacen ahí sí que económico, ¿verdad? Y menciona que el propósito del desarrollo sustentable es dar respuestas a las necesidades de las generaciones actuales, sin que esto implique amenazar la calidad de vida y el futuro mismo de las siguientes generaciones. Muy bien, sustentable. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Es algo que me va a sustentar a mí. Yo aquí hablaba en el periodo normal, les decía, ¿qué necesito yo? Un buen desayuno que me va a dar una buena energía. Eso es el sustento que nosotros necesitamos. Pero cuando hablamos de sostenible, quiere decir que algo que se logre mantener. Si yo les decía a ellos para venir y decir que puedo tener una buena alimentación, mi desayuno tiene que ser huevitos, frijoles, café o jugo, panito, crema, queso. Eso es lo que a mí me sustenta, me da energía para poder trabajar todo el día. Pero para que yo pueda tener energía todos los días, quiere decir que ese desayuno tiene que ser sostenible. O sea, todo lo que yo ingiero de alimentos para poder dar un buen rendimiento en mi trabajo tiene que ser sostenible, ¿verdad? O sea, de que todos los días yo debo de tener el mismo desayuno para poder dar un buen rendimiento. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Cómo es lo sustentable, qué es lo que necesitamos nosotros, qué es lo que nos va a sustentar en todas nuestras necesidades, pero que estas tienen que ser sostenibles. No solo hoy voy a desayunar lo que les menciono y ya el otro día nos pasa, porque la verdad les decía incluso en clase a los jóvenes de que a veces nuestro desayuno es un pan con chile, un pan con huevo que compramos en la esquina de nuestro trabajo y eso es nuestro desayuno. ¿Qué nos puede sustentar eso? ¿Verdad? Pero puede ser sostenible porque todos los días pasamos comprando nuestro panito, que a veces si ya no cargamos dinero, el chino de la esquina ya nos conoce y le decimos, mira, solo que te lo pago mañana, va, dale, no hay pena. ¿Por qué? Porque ya nos conoce, ¿verdad? Entonces, eso se hace sostenible. Entonces, podemos ver la diferencia en esto, ¿verdad? De que tiene que ser constante ese consumo que me va a volver a mí como una persona sustentable. Hablemos ahora entonces de lo que es el desarrollo humano.
Y el desarrollo humano nos dice que es aquel que considera fundamental que el desarrollo económico de una nación repercuta positivamente en la calidad de vida de sus habitantes, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial productivo y creativo, tener una vida satisfecha a nivel de necesidades e intereses, gozar del bienestar, las oportunidades y la libertad que se brinda de su sistema económico. Muy bien, estamos hablando aquí del desarrollo humano, no solo el mío, estamos hablando de una nación. Es la preocupación que debe tener un país para poder generar un buen desarrollo humano. Entre ellos, pues tener una buena educación, tener una buena salud, tener acceso a áreas recreativas que nos van a permitir a nosotros como seres humanos podernos desarrollar. No solo necesitamos del trabajo, y ustedes pues son testigos, ¿verdad? Bueno, los que hemos trabajado por contrato nunca nos dan vacaciones, ¿verdad? Pero por lo menos a fin de año nos dan una semana, pero sabemos que necesitamos por lo menos un descanso, aunque sea de salir al parque a caminar, eso nos distrae. Pero es obligación del gobierno crear todas esas áreas de distracción, ¿verdad? Las empresas privadas pues tienen el IRTRA, tienen otras opciones que uno puede aprovecharlas, ¿verdad? Pero quizás de repente el recurso económico no nos permite gastar para ir a hacer un viaje, pero sí encontramos lo que es el IRTRA, áreas que la iniciativa privada pues le da opción a los trabajadores de poder disfrutarlo. En el caso del gobierno, pues también tiene sus unidades recreativas, ¿verdad? Que también el empleado tramita su carnet y tiene acceso a esa recreación, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos decir que sí existen, pero lamentablemente las más básicas, que son como la salud, la vivienda, la educación, son las que más encarecen a nuestro país, ¿verdad? Entonces, no podemos venir y decir que tenemos una vida satisfecha, ¿verdad? Sino porque no podemos tener acceso a todos esos servicios básicos que el gobierno nos debería de dar y así pues poder desarrollarnos como seres humanos. Menciona aquí al final de gozar del bienestar y las oportunidades, ¿verdad? De la libertad que brinda un sistema económico. Entonces es lo que les mencionaba. Incluso yo hacía la pregunta, ¿cuál sería el salario mínimo que yo necesitaría para poder venir y decir, con esto me alcanza y todavía me doy la oportunidad de ahorrar una parte? Yo recuerdo que en el curso normal les preguntaba a los jóvenes y me dijeron de que para ellos 8,000 quetzales debería de ser el salario mínimo. Si yo como persona soltera 8,000 quetzales me alcanzaría re bien porque logro pagar mi renta, logro comprar mi canasta básica, logro cubrir algunas necesidades básicas como la energía, la luz, el agua, ¿verdad? Y me va a sobrar una parte. En el caso de los casados, donde ya ahora las familias, ¿verdad? Los dos papás trabajan, se podría decir de que si es un salario mínimo de 8,000, ya la familia tendría un ingreso de 16,000 al mes, ¿verdad? Entonces ya se cuenta con una bonita cantidad para poder cubrir todas las necesidades, de darse el gusto de venir, de hacerse un viaje, de ir a algún lugar, aunque sea al cine o compartir, ¿verdad? Pero vemos cómo deberían de ser esas oportunidades con un buen ingreso, ¿verdad? Pero lamentablemente, a como tal salario mínimo ahora, aún trabajando los dos papás, cuesta un poco salir, ¿verdad? No se pueden dar todas esas oportunidades. Hablando ahora del desarrollo personal, ya hablamos del social, ya hablamos del ser humano, ¿verdad? Que el social pues pertenece a un grupo o a un grupo de personas, ¿verdad? Que se unen para un solo bienestar y ahí pues se tiene la opción de ir mejorando. Vemos ahora lo que es el desarrollo humano que habla a lo general, habla para la población de un país y ahora pues vemos lo que es el desarrollo personal. Y dice que el desarrollo personal hace referencia al conjunto de técnicas motivacionales articuladas con principios de la psicología, la ciencia y el espiritualismo, orientadas a ofrecer a las personas herramientas de crecimiento
personal. Muy bien, ¿qué me está diciendo con esto? De que para poder yo venir y desarrollarme, debo tener algunas motivaciones y entre esas la psicológica. Ahí sí que todos tenemos una parte de psicología, ¿verdad? Todos analizamos, comprendemos algunas situaciones que nos están pasando y vemos o buscamos esa solución. Utilizamos la ciencia, ¿verdad? A través del conocimiento, vemos ahí a una persona que está haciendo fórmulas, un grupo apoyándose para poder llegar a un solo objetivo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros esa parte, cómo utilizamos las ciencias que existen para nuestro propio desarrollo personal. El espiritualismo, esto pues ya lo vemos internamente, cómo está mi espíritu. Si yo soy una persona activa, motivada, entonces va a ser un poco difícil de que algún mal comentario o alguna expresión, algún gesto de alguna persona me afecte. Pero si yo soy de aquellas personas tímidas, que cualquier cosa que me digan, wow, me hacen aquel bajón y me cuesta levantarme, ¿verdad? Entonces, eso también es un aspecto personal que nosotros debemos de trabajar. Que no estoy diciendo que no seamos sensibles a ciertas situaciones, sino que también tengo que velar por mis propios intereses. Aún incluso teniendo familia, también yo tengo que venir y ver cómo me preparo, ¿verdad? Cómo estoy espiritualmente preparado para ciertas circunstancias. Denme un segundo, jóvenes. Muy bien, disculpen, jóvenes. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? De que la forma espiritual es una parte importante en nuestro desarrollo personal. También habla acá de orientar, dice ofrecer a las personas herramientas de crecimiento personal. Entonces, también nosotros necesitamos buscar esas herramientas que nos van a permitir a nosotros ese desarrollo personal. Yo les podría mencionar algo sobre lo que es la docencia, ¿verdad? Y donde yo estudiaba, a nosotros nos enseñan como docentes utilizar todas aquellas herramientas necesarias para que los alumnos pues puedan aprender. Yo quizás acá, y en un momento lo dije, de que dando clases en la universidad es un poquito difícil poder aplicar ciertas herramientas. Una, pues porque ya la mayoría pues son adultos y ya tienen otros compromisos, cuesta un poquito aplicarlas, mas no les puedo decir que no, que sí en algún momento he utilizado algunas herramientas, ¿verdad? Para el aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver qué opciones nos permiten poder aprender. Incluso yo a veces les digo a los alumnos, si no entienden algún tema, ahora hay tanto tutorial en YouTube donde ustedes pueden ahí solo buscar lo que necesitan y ven ahí el ejemplo máximo, si es de matemáticas, hay tantos tutoriales de cómo nosotros podemos venir y aprender, ¿verdad? Entonces, es a lo que yo me refiero en el desarrollo personal, porque es para mí, ¿qué quiero yo alcanzar? Entre más conocimiento tenga, me da más oportunidad a mí de crecimiento, pueda ser laboral, pueda ser entre la familia, ¿verdad? Porque a veces, y yo aplaudo mucho a las mujeres, ¿verdad? Que son amas de casa y aún así están estudiando, se están preparando, y no digo
no que no los caballeros, pero por cuestiones de, ahí sí, de historia, donde siempre se hacía de menos a la mujer, donde la mujer pues se tenía que dedicar a cuidar a su hogar y todo eso, y qué bueno que ahora pues se está cambiando ese ideal, ¿verdad? De que también las mujeres deben de luchar por este desarrollo personal. El ser licenciadas no les quita el papel de ser mamás, de ser esposas, de ser hogareñas, como también a los hombres, ¿verdad? El ser profesional no le quita el derecho de ser un papá, de ser un buen esposo, de colaborar en el hogar, ¿verdad? Entonces, todo eso nos hace a nosotros personas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí enfocamos nosotros lo que es el desarrollo personal. El desarrollo integral. El desarrollo integral dice, o desarrollo integrado, es un enfoque de análisis que se centra en unificar y aprovechar todas las causas de un problema para ofrecer una respuesta plenamente satisfactoria. Aquí podría tal vez mencionar que este se une con el desarrollo social, porque dijimos que el desarrollo social es un grupo de personas, es una organización. Y lo mismo acá en el desarrollo integral. Me está diciendo donde yo tengo que unificar a otras personas o acercar a mi entorno personal a otras personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder yo tener una satisfacción en diferentes actividades o en diferentes procesos que yo necesito. Si vemos la imagen, vemos ahí un niño pasando entre unos hula hula. Si él lo hiciera solo, no se podrían parar los hula hula solitos ellos para que yo pase en medio de ellos. Entonces, para poder yo obtener esa meta, para poder venir y sentirme satisfecho, yo necesito el apoyo de alguien más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando personas a mi desarrollo personal. Y aquí pues puedo hablar yo, sus hijos, de las esposas, ¿verdad? Cuando el esposo pues sale a trabajar, está estudiando y ellos lo apoyan. ¿Para qué? Para que él logre ese objetivo, ese desarrollo personal. Que al final yo me logre graduar, llegue a tener un buen salario, los beneficiarios son mi familia, son ellos los pilares o fueron esos hula hula que ellos tuvieron que detener para que yo pudiera desarrollar, ¿verdad? Entonces es integrar a personas que yo necesito. Y como dice aquella frase, ¿verdad? Tener personas o en nuestra vida que sumen y no que resten, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de desarrollo integral, que las personas que están a nuestro alrededor sean parte de ese desarrollo personal. En la otra imagen, pues vemos ahí a un papá y a unos niños viendo algo que él les está explicando, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos se integran también a la actividad que está haciendo el papá. Entonces, regresando, ¿verdad? Vimos que un desarrollo social era un grupo que todos aportan, todos colaboran. El desarrollo humano dijimos que es para todo el país, que todos estamos inmersos en eso y la obligación de ese desarrollo es los dirigentes del país, ¿verdad? El gobierno. Vimos el desarrollo personal donde ya es mi propio interés. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? ¿Qué quiero yo aprender? Si yo me voy a meter a la universidad, es para venir y estudiar, ¿verdad? No solo para venir e ir a platicar y no quiero ofender a nadie, pero a veces digo yo, vienen a estudiar con el celular y se pasan viendo videos toda la hora de la clase. Entonces digo yo, ¿para qué vienen? Mejor que se vayan a su casita, allá ya emponchaditos ahí en la cama, pues con más razón pueden venir y a descansar, ¿verdad? Pero vamos a ese desarrollo personal. ¿Qué es lo que quiere la persona, ¿verdad? Desarrollo histórico es otro proceso y lo habíamos dicho, ¿verdad? De que no hay un desarrollo, ningún cambio que exista si no tiene un desarrollo histórico. Y dice que los cambios que se operan a través del tiempo y que tienen una historia, un principio y un fin. Para ser más claro, aquí tengo unas imágenes y hablamos de los vehículos. Ahí pues me faltaron algunos, pero para no llenar mucho la presentación de dibujos, pero ustedes pueden ahí ver, ¿verdad? De los tiempos, de cómo era el vehículo de transporte, como una bicicleta, luego el diseño de un carrito y cómo fue mejorando hasta llegar al 2023, ¿verdad? De un auto ya totalmente diferente.
Igual a otra imagen de los celulares, ¿verdad? De cómo empezaron los celulares inalámbricos y que tenían su antenita, pero a una cierta distancia ya no había señal. Luego empezaron los frijolitos, que se podría decir, y cómo hemos ido avanzando, ¿verdad? A través de todos de las nuevas presentaciones de los celulares. Pero como les mencionaba, ¿verdad? La ley de la negación, de lo viejo a lo nuevo. Si vemos, ambos tienen ruedas que permiten que desplazar el vehículo a donde sea. Todos tienen, tal vez el primero no tiene motor, pero tenía una cadena que esta hacía que girara todo, y desde la segunda imagen donde ya aparece un carrito, todos tienen un motor, todos tienen las mismas funciones, que el estilo, que el modelo por año. Eso es total, eso es externo, como dijimos, ¿verdad? Que la dialéctica era la parte interna, o sea, es el motor, sigue siendo lo mismo, aunque lo mecánico es todo lo exterior, ¿verdad? Y que el cambio que se ve es que porque ahora ya tiene vidrios automáticos, las puertas ya se hacen hacia arriba, pero esos cambios son externos, ¿verdad? Pero lo interno sigue siendo la misma esencia. Lo mismo con los celulares, ya dijimos, tienen un teclado, aunque sea con botoncito o sea digital, ¿verdad? Pero tiene las mismas funciones. Lo único que lo hace diferente es la presentación del producto. Muy bien, entonces encontramos acá un concepto de lo que dice que es el desarrollo social y nos menciona que es un proceso económico, es un proceso histórico de cambios de la sociedad, regido por leyes, es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? De que el desarrollo social se da a través de un grupo, de una sociedad, de una familia. No puedo venir de un desarrollo individual. ¿Por qué? Porque eso es totalmente diferente. Se refiere solo a mi persona. Pero cuando hablamos de desarrollo social, dijimos que es de un grupo, de una sociedad, de una comunidad, que también va a estar regida por leyes. Eso no lo podemos nosotros evitar. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? Que en una familia las reglas que se ponen de no dejar la luz encendida, de no gastar agua, que si se van a cepillar mientras están cepillando, cerrar el chorro de agua. O sea, todas esas normas que aunque nosotros no estén escritas, plasmadas en un documento, para nosotros son normas y las hemos respetado, ¿verdad? Entonces vemos esta parte como desarrollo social. También dice que expresa las relaciones internas esenciales de los fenómenos sociales, o sea, todo aquel problema, toda esa problemática que vive la sociedad, como por ejemplo la salud, las enfermedades, lo vivimos ahorita con la pandemia, ¿verdad? Donde la sociedad al final se tuvo que unir para apoyarse todos en ese sentido, ¿verdad? Menciona acá que también se manifiesta el surgimiento, la estructuración, la consolidación, existencia, transformación y o situación de las distintas formaciones sociales mediante modificaciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos. Entonces, como mencionábamos, también una persona individual tiene sus cualidades como también sus modificaciones cuantitativas. Una sociedad también la tiene, un país, todo un grupo va a tener esas condiciones, esos cambios, van a haber fenómenos que van a afectar a la sociedad, ¿verdad? Manifiestan a través de un surgimiento que tienen que tener una buena estructuración, una sociedad. Hablamos siempre de que tiene que haber un presidente, tiene que haber un líder, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder salir adelante, consolidar todas las ideas, todas las actividades de las personas que nos hacen a nosotros un grupo social. El concepto de desarrollo social tiene un alcance mucho mayor que el que reconocen quienes enlazan las supuestas tareas civilizadoras del capitalismo, el cual tampoco puede considerarse la culminación del movimiento del proceso social, como lo plantea veladamente ciertas posiciones ideológicas que propugnan una visión positiva de la historia. Muy bien, se podría decir que el desarrollo surge
principalmente cuando se da el capitalismo. ¿Por qué? Porque es donde ya empieza a haber maquinaria, donde ya empiezan a aparecer algunas industrias, donde ya se le empieza a pagar a las personas por su trabajo, ¿verdad? Por la fuerza de trabajo. Entonces, aquí se podría decir, pero en el capitalismo surgió, mas no se detuvo, no solo porque eso era de acá, se detuvo, como podríamos mencionar la esclavitud mientras estábamos en el modo de producción capitalista, esclavista, todos eran esclavos. Pero cuando se termina ese modo de producción, surge uno nuevo donde ya no pasan a ser esclavos, sino que pasan a ser como parte de la servidumbre, ¿verdad? Entonces se diferencia, porque antes cuando se hablaba de esclavos eran latigados, no les daban de comer, formas arcaicas de castigos, ¿verdad? Pero cuando pasa a una forma de servidumbre ya es totalmente diferente el trato, aunque siguen casi en las mismas condiciones de esclavitud porque se les racionaba todo, pero la atención ya era totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, vemos acá entonces cómo se debe de hacer el desarrollo a través de la civilización. El desarrollo social como parte del desarrollo general. Dice que es una expresión del desarrollo en el ámbito de las relaciones, los procesos y los fenómenos sociales. El desarrollo social es el proceso, especialmente humano, de producción y reproducción de la vida material y espiritual de la sociedad. El sentido creador del trabajo, dice, el trabajo hace al hombre. Ley fundamental del desarrollo social, la correspondencia entre las relaciones sociales de producción y el nivel de las fuerzas productivas. Muy bien, entonces nos está diciendo que el desarrollo como parte del desarrollo general, ¿verdad? Entonces nos está indicando acá de que es un proceso especialmente humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad está formada de seres humanos, de personas pensantes, ¿verdad? Con características diferentes, cualidades diferentes que van a permitir que esta sociedad pues pueda ir en avance. No, si todos pensáramos igual, tuviéramos ahí sí que el mismo pensamiento, no saldríamos adelante, ¿verdad? Sino que yo doy una idea y puede ser que mi idea está un poco así como que revuelta, alguien viene y la capta, la explica de una forma diferente, entonces eso nos hace personas diferentes, ¿verdad? Personas, ahí sí como mencionábamos anteriormente, con ese desarrollo personal, que a la larga eso es lo que busca una sociedad, personas capaces para poder formar un grupo y poder tener un mejor desarrollo. Menciona que es que también hace el trabajo y así es. La sociedad que hace es brindar trabajo. Nosotros creamos una empresa y ¿qué vamos a necesitar? Personal para trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a dar abasto para cubrir todas esas necesidades. Entonces también genera trabajo, ¿verdad? Y no se diga, ¿verdad? Las fuerzas productivas es un nivel totalmente diferente, dependiendo la actividad económica a la que se va a dirigir la empresa. Así van a ser las fuerzas productivas o los medios de producción que van a necesitar para poder salir adelante. Ahí estaba viendo a alguien que quería ingresar todavía. Muy bien. Y vemos ahora entonces el desarrollo social como proceso histórico. Entonces menciona que el desarrollo social es esencialmente histórico. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya hablamos de todos los modos de producción, de cómo se vino desarrollando la sociedad, cómo se fueron creando todas esas clases sociales hasta el día de hoy. Supone, dice, un conjunto de modificaciones de los fenómenos en el curso del tiempo. También las mismas situaciones, las mismas problemáticas de la naturaleza no son las mismas que tenemos ahora. ¿Y debido a qué? Al aumento de la demografía, al aumento de mucha población, ¿verdad? De que existe ya. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de dañar la naturaleza. Entonces no podemos venir y mencionar que los fenómenos que existían hace 100 años, hace 50
50 años son los mismos de ahora. Quizás sí, los temblores, los deslaves, pero los deslaves antes eran un poco menores, no eran muy marcados, debido porque sí había bastante forestación, la tierra estaba cubierta, a diferencia de ahora, ¿verdad? Y con tantas minas que se crean, debilitan la tierra y en algún momento un temblor o una lluvia, pues arrasa con todo, ¿verdad? Y debido a la manipulación que ha tenido la humanidad en la tierra. El origen dice transformación y sustitución de diversas formas de vida social. También es parte de esa forma histórica, de cómo cómo vivió la sociedad antes. Vivieron unos en esclavitud, otros como los mandatarios. Después surge la servidumbre, donde ya trabajaban para poder ganarse este lugar donde estaban viviendo, y los dueños o los propietarios de esa tierra adquirían beneficio, ¿verdad? Entonces vemos cómo también la vida social ha ido cambiando. Y al día de hoy, pues podríamos decir, no podemos marcar ninguna esclavitud, pero de que somos esclavos, ¿verdad? Que la mayoría sabe cuál es la hora de entrada a un trabajo, pero no sabemos la hora de salida, ¿verdad? Normalmente dicen que es a las 4 o 5 de la tarde y son las 6 de la tarde y todavía estamos laborando, ¿verdad? Entonces también vemos ahí esas formas de cómo seguimos como en una esclavitud, ¿verdad? Pero ya no se trabaja, ya no se habla de esa forma, ¿verdad? Dice que también es histórica por una base y superestructura, los elementos fundamentales de la sociedad. Muy bien, la base es la sociedad, son los seres humanos, ¿verdad? Los que forman esa estructura de una sociedad. Y cuando habla de la superestructura, pues ya empieza a hablar de las industrias, de las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, sí, el desarrollo social tiene un proceso histórico así a grandes rasgos. El desarrollo social regido por leyes. Muy bien, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? De que no solo la sociedad tiene sus propias leyes, sino que cualquier persona, estamos regidos, ¿verdad? Ahorita estaba viendo yo ahí una noticia donde quieren multar a todos aquellos que hagan memes o alguna cuestión que utilicen a través de la inteligencia artificial para burlarse de los diputados, ¿verdad? Y de la policía. Y yo así digo yo, ¿por qué no se concentran en crear de veras leyes que vengan y beneficien pues a la sociedad? No que vienen y se preocupan porque se están burlando de ellos. Y yo así digo yo, bueno, algo malo hacen, por eso es de que la gente hace la burla, pero también yo he leído algunos que sí de veras hacen conciencia, ¿verdad? Entonces ellos se molestan por acciones de estas y yo así digo yo, en mi opinión, digo yo, qué tonto es esto, ¿verdad? De crear una ley para sancionar a las personas porque se están burlando. Si yo estoy difamando a alguien, tengo que estar seguro, tengo que tener la base legal y ustedes lo van a ver en derecho, para los que van para auditoría, lo van a ver en derecho 3, donde no se puede decir nada si no tenemos una base legal, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar mal de alguien, pues yo tengo la base, yo tengo donde está fundamentado que lo que estoy diciendo es cierto. Pero si sabemos que es una burla, que hacen algo, ¿para qué se está preocupando el Congreso de crear esa ley para sancionar a la gente? Y entonces imagínense hasta ellos mismos, porque acaso no los mismos diputados también se burlan de otros. Entonces aquí es parejo para todos, ¿verdad? Entonces ahí sí que otros mencionan y tiene tantos comentarios esa publicación que ya sigo yo, unos a favor, otros en contra, pero eso es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, regresando al tema, el desarrollo también va a estar regido por leyes, ¿verdad? Porque dice que en el desarrollo social se ve lo fundamental, que es la ley de la correspondencia entre las relaciones de producción y el nivel de las fuerzas productivas. Entonces, esta ley es fundamental en lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque son relaciones de producción. Ya vimos de eso, ustedes lo vieron en economía política, en socioeconomía, ¿verdad? De cómo son esas relaciones de producción, las fuerzas productivas, ¿verdad? De todo lo que se necesita para poder tener un desarrollo, pero estas tienen sus propias leyes.
Ahí les puse yo la ley contra la vagancia, ¿verdad? Que era un proceso social, que era parte de la sociedad y que era un castigo para aquellos que no estudiaban, no estudiaban y no querían hacer ni oficio en sus casas. Se crea esta ley contra la vagancia, donde ya aquel que se encuentre vagando en las calles, ¿verdad? Porque desde ahí viene el concepto, se lo llevaban a trabajar, ¿verdad? Entonces, son leyes que existieron en la sociedad, que a mí, les soy sincero, en mi opinión, me gustaría que volvieran, ¿verdad? Aquellos de que como antes prestaba, todo el que andaba en la calle no quiso estudiar, era rebelde, se lo llevaban a prestar servicio militar y ya regresaban reformados con una vida totalmente diferente. Eso sería bueno. Yo creo que sería como que venir, regresar a tener esas leyes, es como retroceder el tiempo, pero quizás no. Quizás pueda hacer que esas leyes se pudieran aplicar de nuevo y la situación social en nuestro país creo yo que mejoraría, ¿verdad? Pero lamentablemente, si se toma eso, los derechos humanos luego vienen a defender al culpable y no a la víctima, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo en la sociedad todo se rige a través de leyes. Muy bien, elementos importantes, dice, del desarrollo social. El desarrollo económico es la forma fundamental del desarrollo social. Muy bien, entonces vamos a encontrar para el desarrollo social como principal elemento lo económico, la situación económica de cómo se encuentra una sociedad, de cómo se encuentra un país, ¿verdad? Si tenemos una buena economía, pues la situación va a ser diferente. Si tenemos abundancia de productos, ¿qué sucede en los mercados, verdad? De que cuando ya hay demasiado producto y no se logra vender, ¿qué hacen los comerciantes? Cuando cierran el mercado, tiran todo el producto que no lograron vender en el día, pero no quisieron bajarle el precio. Yo así decía, ¿por qué no bajarle el precio? Ya, bueno, ya es tarde, ya no lo logré vender. Si costaba 7 la libra, la voy a dar a 5. Le pierdo 2 quetzales, pero es peor perder toda la producción, perder toda mi venta, tirarla, ¿verdad? Y el otro día llevar nueva venta. Entonces, para mí eso genera pérdida, pero prefiero mejor perderle 2 quetzales y darlo a 5 que tirarlo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el desarrollo económico es una parte fundamental del desarrollo social. El otro aspecto dice que determina relaciones muy importantes, tales como la cooperación, la división natural del trabajo, la división social del trabajo y la división técnica del trabajo. Muy bien, aquí se ven varios aspectos y dice que estos pues se muestran como importantes y entre ellos la cooperación. Algo muy importante, ¿verdad? En una sociedad no se crea una sociedad para que las personas trabajen solas. La sociedad se crea para un solo desarrollo, ¿verdad? Para un solo beneficio, ¿verdad? No es personal, sino que es directamente para la sociedad. Y también menciona la división natural del trabajo. Muy bien, aquí vemos la división natural del trabajo se refiere a la forma de cómo nosotros vamos a trabajar, de cómo se hacen las divisiones en las áreas. Si lo relacionamos con la división social del trabajo en una empresa, ¿verdad? En una empresa tiene sus propios departamentos, tiene el departamento de gerencia, tiene el departamento de contabilidad, el departamento de ventas, el departamento de producción. Y si lo menciono con la división técnica del trabajo, cada departamento tiene su forma de trabajo, sus técnicas de cómo se elabora. El departamento de producción, pues ya sabemos, va a tener maquinaria para la producción, va a tener gente capacitada para esas áreas, que no va a ser la misma que puedo venir yo a decir el departamento de contabilidad. También va a tener su propia división técnica y esta va a ser en base al conocimiento del personal que tiene, que uno va a ser el contador general, alguien va a estar encargado de las cuentas por cobrar, alguien de los impuestos, pero ¿por qué? Porque es la técnica que más domina, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo estas divisiones son parte también del desarrollo social, son grandes elementos que permiten que la sociedad se pueda seguir desarrollándose, avanzando, ¿verdad?
La otra dice las relaciones sociales de producción y las relaciones de la propiedad. También, ¿verdad? La producción, ya dijimos, con todas esas técnicas que se utilizan, es un elemento principal para el desarrollo social. ¿Qué se va a producir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué maquinaria? ¿Qué tipo de industria va a ser? Pero a la larga es un elemento principal de la sociedad. Y no se digan las relaciones de la propiedad, ¿verdad? Que también la tierra o las extensiones forman parte de ese desarrollo. Y la última menciona el desarrollo social del trabajo, es una acción socializadora del capital que divide la producción entre la industria y la agricultura. Muy bien, también el desarrollo social va a necesitar un capital, va a necesitar una base de dónde arrancar para poder desarrollarse. Y esta pues va a dividir las actividades. Dijimos que la agricultura va a ser todo aquello que la naturaleza nos da, lo que nos proporciona la tierra, y la industria es todo aquello que va a transformar esa materia prima que extraemos de la tierra. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá. Ahorita les voy a compartir aquí en el chat el link de la asistencia para que se anoten, ¿verdad?